Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérsela lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Jesús vive en medio de una cultura judía con sus tradiciones religiosas. Las conoce muy bien. De alguna forma, Él también las practica. El problema en sí no eran las tradiciones o la ley, sino la práctica vacía de las mismas. Estaban por encima de la persona. Los fariseos, los maestros de la ley, habían hecho de ellas unas cargas muy pesadas para el pueblo de Dios. Cargas pesadas más que actos de amor. Jesús les hace ver que mantienen un culto vacío sin sentido si no avivan el amor y el verdadero encuentro con Dios y el prójimo. ¿De qué sirve la oración? ¿O de qué sirve ir al sacramento de la reconciliación si no nos mueve al amor, al perdón de nuestros hermanos y hermanas? ¿De qué sirve que nosotros practiquemos la fe si eso no nos lleva a la práctica de la misericordia? Podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero eso es una idea, un sentimiento, algo a lo mejor para calmar la conciencia, pero en realidad no es en sí amor, porque el amor a Dios, el observar los mandamientos de Dios, ha de llevarnos también a amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a la esposa, a los hijos, al esposo, como a nosotros mismos, a practicar el amor. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos y hermanas, en no entrar en esos legalismos, en no vivir tradiciones o incluso vivir la fe sin obras de caridad, sin practicar el amor y la misericordia. Porque si vivimos de esa forma, serán prácticas externas que no producen en nosotros ningún fruto de perfección y santidad. Cumplamos con los mandamientos, acerquémonos al sacramento de la reconciliación y después practiquemos la caridad. Amemos al hermano como a nosotros mismos.